Buenos días, buenas tardes. Me presento. Soy Marianela Peña, bióloga de profesión y delegada de la Asociación Iberoamericana de Termalismo y Bienestar, que tiene su sede en España. Soy especialista en turismo de salud, en termalismo, talasoterapia y en spa. Y les saludo con mucho gusto, dando las gracias por invitarme a participar en el Tianguis Turístico de México con la ponencia El termalismo en el desarrollo del turismo saludable en México. Inicio esta ponencia comentando que el termalismo tiene 2000 años de existir en el mundo. ¿Pero qué es el termalismo? Una definición muy sencilla es que todas aquellas formas de utilización de las aguas termales, calientes o frías en general, para el uso y disfrute de las mismas, especialmente para las personas sanas o con alguna enfermedad. Que sea esta ponencia una invitación al sector turístico de los balnearios termales para que le apuesten. Hay que apostarle al desarrollo de programas saludables y de bienestar en los balnearios. ¿Y cómo hacerlo? Armando ofertas en los balnearios de productos saludables, preventivos y lúdicos también, como el relajamiento, el descanso, el ocio y la belleza. ¿Para qué? Para activar el sector de balnearios, generar riqueza económica y contribuir a mejorar la calidad de la vida de las personas. Les comento que en septiembre de 2019 se llevó a cabo un evento muy importante a nivel mundial que se dio entre la frontera de España y Portugal y se tocó ampliamente el concepto del termalismo y cómo se encontraba hasta el 2019 a nivel global. Los países que más desarrollo tienen en turismo termal, enfocado al turismo de salud, son España, Portugal, Francia, Brasil, Argentina y México. Y bueno, es muy útil saber este tipo de información para ubicar a diferentes países, incluyendo nuestro querido México, cómo se encuentra en relación a los otros países que tienen desarrollos en otras áreas. Las cifras del turismo termal a nivel mundial nos dicen que en el mundo hay 26,000 establecimientos termales en más de 100 países y se facturaron más de 50,000 millones de dólares en un año. El peso del mercado del termalismo europeo y asiático es de 45 trillones de euros anuales y en un año se generaron 750,000 empleos directos e indirectos. Los países que tienen termalismo muy enfocado al área médica y a la terapéutica, especialmente está Hungría como excepcional, República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Alemania, Francia, España, Italia y Japón, que también va a la delantera con sus servicios terapéuticos en el ámbito médico y de rehabilitación. Los beneficios del desarrollo del termalismo a nivel global en el ámbito del turismo saludable, tenemos que, pues, primeramente desestacionaliza el turismo, o sea que se puede tener mayor ocupación en temporadas bajas. Se reservan estancias más largas, es un negocio con menos competencia, se estaría diversificando el negocio como un producto innovador y sustentable. Además de que el termalismo, desde el punto de vista saludable, ayuda muchísimo a diversificar programas como los programas sociosanitarios para la tercera edad, programas para deportistas, programas wellness o programas para prevenir enfermedades, entre muchos otros productos más. Algo muy importante es que el termalismo crea empleos, fija población, contribuye al desarrollo regional y genera riqueza local. Veamos a nivel mundial cuáles son las enfermedades más frecuentes que invitan a las personas a buscar balnearios termales para mejorar su calidad de vida.
Pues les comento que son las afecciones reumáticas y las respiratorias primordialmente. Esto puede deberse a razones como pues de personas que llevan una muy mala calidad de vida o por razones de vejez. A todas estas patologías que se atienden en los balnearios en Europa, se están sumando los nuevos usuarios. En este caso, pues como todos sabemos, serían las personas que tuvieron COVID y que quedan con secuelas, lamentablemente. En este sentido, el sector termal, especialmente en Europa, se está preparando para que los balnearios termales puedan ser considerados como centros sanitarios. España, por ejemplo, tiene 113 centros termales y dentro de sus universidades que manejan la cátedra de hidrología médica están preocupados y ocupados en ver las posibilidades de que los centros termales que tienen, pues si no todos, algunos puedan ser considerados como centros sanitarios. Especialmente en Argentina, la doctora Lorena Vela y su equipo de investigadores han publicado con mucho rigor científico un artículo que habla de que el agua termal no es un buen vehículo para la transmisión del virus COVID. Es importante saber que entre las esferas de investigadores se está analizando las posibilidades de mejorar la calidad de vida de aquellas personas que están sufriendo enfermedades secundarias o efectos secundarios al COVID. Y si se lograra demostrar que en los balnearios termales pueden ser centros sanitarios o centros saludables, habrá una afluencia de personas sobrevivientes del COVID con secuelas y personas que estuvieron en aislamiento que han empezado a tener problemas de depresión, de ansiedad y muchas otras causantes por el aislamiento obligado, que buscarán lugares abiertos pues para respirar mejor y para mejorar su calidad de vida. Otras cifras muy interesantes en cuanto a la conveniencia de innovar el producto termal hacia la parte saludable. Tenemos que el turista de salud y la derrama económica es muy interesante. Por ejemplo, un turista de salud gasta 66% más que un turista de ocio y bienestar. El gasto del turista termal supone un 25% de su gasto total y el restante, el 75% restante, lo deja en otros gastos cuando vacaciona en una región determinada. Esto ayuda, obviamente, a la dinamización económica de la zona. Tenemos que el patrimonio hidrotermal de México es muy, muy amplio. Aproximadamente hay 3,000 manifestaciones hidrotermales, de los cuales 1,000 son considerados como balnearios termales en México. México cuenta con un sector del turismo de balnearios de aguas termales con una oferta muy amplia y variada, especialmente dirigidos al turismo de ocio y diversión. Tienen una ocupación muy grande, preferentemente nacional, y son altas las afluencias de personas en fines de semana largos y en temporada de vacaciones. Y la variedad de los balnearios, de los establecimientos que tenemos en México van desde los balnearios termales muy antiguos, como los Baños del Peñón, muy cercanos al aeropuerto de la Ciudad de México, en donde hay documentos de 1554, en donde el conquistador Nuño de Guzmán le pide a Carlos V la custodia del Peñón de los Baños como pago por las conquistas que él realizó en Jalisco y en Zacatecas. Esto está perfectamente bien documentado en documentos en el Archivo General de la Nación. Y claro, Nuño de Guzmán veía a los indígenas, a los indígenas y veía que conocían el valor curativo de estas aguas. Por eso su interés en tener la administración de este lugar en su tiempo. Tenemos otro tipo de balnearios muy antiguos, con mucha historia y de gran belleza, como Termas de San Joaquín en Coahuila, en donde el general Francisco Villa enviaba a sus tropas a lavarse sus heridas y a bañarse para continuar con su lucha.
Tenemos balnearios termales enclavados en plena naturaleza, como las grutas de Tolantongo en Hidalgo, que tienen una belleza y una manera de poner en valor su agua termal, y bueno, también son muy exóticos. También tenemos balnearios termales dentro de parques ecológicos, y es el caso de Escondido Place, que es un parque conceptual de máxima armonía con la naturaleza, orientado a la tranquilidad y el descanso de los usuarios y a la sustentabilidad de los recursos naturales. Está localizado en el santuario de Atotonilco, en San Miguel de Allende, Guanajuato. También tenemos balnearios exóticos y muy lujosos. Tal es el caso de Mayapats, que es un santuario de aguas termales muy exclusivo en la zona de San Miguel de Allende. Este santuario cuenta con albercas subterráneas muy bellas. ¿Y qué decir de los parques acuáticos? Tenemos muchísimos en todo México. Están al menos registrados en la Asociación Mexicana de Parques Acuáticos y Balnearios de la AMPABA, al menos 100, pero consideramos que hay muchísimos más por todo lo largo y lo ancho de la República Mexicana. También tenemos centros de talasoterapia como Paraíso de la Bonita, Zoetri, que está ubicado en Cancún. Y permítame comentarles que la talasoterapia pues son tratamientos con agua de mar y sus derivados, pero la menciono dentro del termalismo porque está considerada por el termalismo como baños medicinales de origen marino. Y nadie se escapó. Todos tuvimos que parar las actividades dado el virus que paró a este mundo. Y ahora tenemos un antes y un después de la pandemia causada por el virus COVID-19. Y la pregunta, claro, es cómo se encuentran los balnearios termales y los parques acuáticos. Sí, están cerrados en su gran mayoría, sin empleados, planeando protocolos para reapertura, con 0 ingresos, con aforos muy reducidos, con incertidumbre y otros problemas más. Pero al menos hay buenas noticias para el sector de balnearios, para los parques acuáticos, los spas y los centros wellness en general. Hace unas semanas se firmó el convenio de colaboración entre la Secretaría de Turismo de México y la Asociación Iberoamericana de Termalismo y Bienestar dentro del programa sectorial de Turismo 2020-2024 de México. Se definieron varias líneas de actuación entre ambas entidades con el objeto primordial de contribuir al desarrollo sostenible del turismo de salud y bienestar de México, especialmente especialmente al sector de balnearios termales. En esta firma de convenios se encuentra representada por la doctora María Jesús Puy Alquiza, la Universidad de Guanajuato y los laboratorios del CINVESTAB. La doctora María Jesús tiene nivel de doctorado en ciencias, trabaja en el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Guanajuato y es investigadora SNI nivel 1. La doctora María Jesús y su equipo están como responsables de las analíticas de las aguas de los manantiales que alimentan a los balnearios termales de México. Realizan los muestreos directos en los balnearios, realizan también con todo el equipo y en sus laboratorios los análisis físico-químicos y microbiológicos de las aguas de los manantiales de los balnearios termales. Analizan y determinan el contenido de minerales para clasificar estas aguas de tal forma que una vez que se emiten los resultados pueden saber los dueños de los balnearios qué tipos de aguas son las que tiene su establecimiento, que pueden ser sódicas, sulfuradas, ferruginosas, radioactivas, sulfatadas, bicarbonatadas, carbónicas, entre muchas otras formas de clasificación de las aguas dependiendo del contenido mineral. Estos resultados se emiten a la Asociación Iberoamericana de Termalismo y Bienestar
para que los miembros del Consejo de Médicos Hidrólogos los analice y defina la utilidad terapéutica de estas aguas. Finalmente se entrega el documento a los balnearios y entonces los propietarios o los directivos de los balnearios podrán saber que sus aguas pueden ser cloruradas sódicas y que entonces van a servir para remediar problemas reumáticos, o si son sulfuradas van a mejorar el aparato respiratorio, el locomotor, o si tiene aguas sulfuradas que van a actuar directamente en las enfermedades de la piel, aliviando algunos problemas de la psoriasis y las dermatitis, entre otras muchas patologías dermatológicas. Las aguas radiactivas, por ejemplo, mejoran el estrés, la ansiedad y las depresiones. Son aguas analgésicas y muy relajantes. Las aguas sulfatadas son diuréticas y laxantes, como las bicarbonatadas también mejoran la digestión y los problemas del aparato digestivo. Las carbónicas favorecen el funcionamiento del aparato circulatorio, etcétera, etcétera. A través de la Asociación Iberoamericana de Termalismo y Bienestar, se está en posibilidades de dar respuesta a cualquier estrategia de innovación de balnearios y parques acuáticos cuando lo soliciten, y podrán tener acceso a planificación de espacios, a diseñar centros termales wellness o spas, a ver el aprovechamiento más eficaz de las aguas que tienen en su manantial y a diseñar las técnicas y los programas más adecuados a cada balneario. Todo esto bajo la norma europea Aqua Wellness AITB. A través de la AITB se ofrecen cursos de capacitación, se diseñan espacios termales y se recomiendan equipamientos y accesorios necesarios para poder contar con servicios de termalismo en el ámbito saludable, de tal forma que se aperturan a la innovación utilizando equipos y accesorios como la ducha Vichy, los pediluvios, los jacuzzis, las duchas, las regaderas de chorros, las albercas hidrodinámicas, los flotarios, entre otros equipos que ayudan a poner en valor el agua termal. A través de la AITB se diseñan menús de servicios termales y se emiten recomendaciones como de qué manera pueden aprovechar los vapores de sus balnearios en terapias respiratorias, por ejemplo, o cómo pueden utilizarse los lodos termales para diferentes patologías, especialmente las reumáticas. También la asociación recomienda servicios complementarios dentro del balneario, pues porque incrementan la facturación diaria. Y hay mucha variedad de servicios complementarios en las técnicas de hidroterapia, por ejemplo, que son muy variadas, como el Aquadynamic, el Hollywood, los pilates, el Tai Chi, el Badragas, la capoeira, etcétera, que funcionan bastante bien en lo que es la fisioterapia acuática. También se puede contar con gyms dentro del agua, de las albercas, como un entrenamiento deportivo, como puesta en forma para el ámbito de las personas que cuidan mucho su salud. Por supuesto que el aquayoga también es muy recomendable. Dentro de la asociación, quiero nombrar, por supuesto, a la licenciada Teresa Pacheco, que es la presidenta y directora y fundadora de esta asociación en Madrid. Y en la oficina en México, pues estoy a sus órdenes como delegada de la AITB. La asociación ofrece también capacitación en línea para los balnearios, para su personal operativo o para su personal administrativo. La ITB ofrece para este caso una plataforma muy interesante de formación e-learning a distancia para cualquier persona que se encuentre en cualquier parte del mundo. La asociación ofrece también desarrollo de producto termal en el ámbito del turismo saludable y también ofrece la certificación internacional bajo la norma Aqua Wellness, que es europea.
La asociación cuenta con destacados profesionales dentro de su consejo científico y que maneja el turismo de salud y bienestar, entre los cuales tenemos a médicos hidrólogos, hidrogeólogos y diseñadores de centros hidrotermales con muchas más experiencias en otros campos. Y bueno, solo me queda agradecerles y recordarles que México se perfila a plazos de futuro mediato como un destino turístico de salud muy, muy exitoso. Cuenten con nosotros y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es María Jesús Puyalquiza. Soy profesor investigador de la Universidad de Guanajuato. Soy geóloga de profesión y en los últimos años hemos especializado en la caracterización química, física y microbiológica de las aguas termales. Es un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación a este gran evento. A continuación, voy a hablar sobre los recursos geotérmicos mexicanos y su aprovechamiento actual y su potencialidad. Bueno, México es un país que tiene unos gran recursos, pero un gran recurso geotérmico. En función de ello, en esta presentación es importante rescatar el objetivo. Su objetivo es resaltar la importancia y los beneficios que trae el estudio de las aguas termales para el desarrollo económico sustentable del país. Además de ello, es el de proponer una reflexión a las empresas y personas responsables de los balnearios o establecimientos termales acerca de la gran necesidad que se tiene de conocer con los máximos detalles y profundidad las características de sus aguas termales. En función de ello, estas características es conocer sus parámetros físicos como el pH, la temperatura, etcétera, al igual que la química. Otro de los objetivos es proponer a los balnearios estas aguas termales que sean como centros o incluso los balnearios sean como centros de salud. En función de ello es como está encaminado esta presentación. Bueno, podemos rescatar un poco lo que viene siendo el turismo de salud. Bueno, la matriz importante del turismo de salud en este caso es el agua. El agua, obviamente, de acuerdo con sus características físicas y químicas, pues vamos a tener diferentes productos y al mismo tiempo vamos a tener diferentes tratamientos. Dentro del turismo de salud se puede tener como matriz agua encaminado al termalismo, que son en este caso los balnearios. Tenemos también lo que es la talasoterapia, que son los tratamientos con el agua del mar, y que obviamente está encaminado a lo que es las algas, el barro, el clima marino, etcétera, ¿no? Todo ello como agente terapéutico. Y por otro lado, tenemos los spas, estos centros de salud y belleza que también están encaminados a tener vacaciones, relax, etcétera. En función de ello es como vamos a trabajar el agua. Bueno, ¿qué pasa con México? ¿Cuáles son las manifestaciones geotermales en México? Bueno, México, como lo había comentado en un inicio, tiene una gran potencialidad. De acuerdo al Consejo Europeo de Energía Geotérmica, esta define esta energía geotérmica como este recurso que se encuentra almacenado en forma de calor debajo de la superficie de la Tierra y obviamente pues este calor se puede encontrar almacenado en las rocas, en el suelo, en el agua subterránea y en función de ello pues vamos a tener ciertas temperaturas y profundidades. Bueno, esto es algo muy importante porque México tiene esta gran potencialidad. ¿Qué pasa con la energía geotérmica en México? Bueno, generalmente se clasifica como una energía de baja entalpía, alta entalpía o media entalpía. ¿Qué significa esto? Bueno, está en función todo a la temperatura del agua. Por ejemplo, en México tenemos zonas geotérmicas de muy alta entalpía, es decir, alta temperatura, mayor de 150 grados centígrados, que generalmente se utiliza como recurso para generar electricidad. Pero también tenemos entalpías de baja, es decir, baja temperatura, que son estas aguas termales, que generalmente son usados en los balnearios.
¿Qué pasa con esta energía de baja entalpía? Bueno, que solamente el 14% se utiliza como para balnearios, para recreación, y el 86% de esta energía de alta entalpía se utiliza para electricidad. ¿Qué queremos? Bueno, queremos diversificar de alguna manera estas energías de baja entalpía, que son donde tenemos los balnearios, y ofrecer al público mayores, mayor disponibilidad y mayores productos para ello. Muy bien, siguiente. Bueno, aquí tenemos de manera general nuestra República Mexicana, tenemos varios zonas geotérmicas, las de amarillo como Cerro Prieto, Tres Vírgenes, los Humeros y los Azufres, generalmente son de alta entalpía, es decir, son temperaturas arriba de los 150 grados centígrados y son los que realmente se utilizan para generar la electricidad. Mientras tanto, tenemos otras energías que son de baja a media entalpía que están en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Puebla, Chiapas, Guanajuato, que estas energías son utilizadas generalmente para recreación, es decir, en los balnearios. Y solamente se utiliza para ello, es decir, no hay otra diversificación. ¿Qué más podemos hacer con las aguas termales? Bueno, las aguas termales generalmente tienen tres elementos importantes que vienen siendo el gas, viene siendo, o vapor, perdón, viene siendo el agua y viene siendo los organismos, los microorganismos que estas contienen. Por lo tanto, solamente en México, en la mayor parte de estos balnearios, nada más se hace el uso del agua. Y ese uso del agua solamente es para una acción recreativa. Y lo que proponemos realmente es utilizar realmente estas otras dos matrices que vienen siendo el vapor y que vienen siendo los microorganismos para potencializar en los balnearios y tener una mayor diversidad de productos y por lo tanto terapias enfocadas o encaminadas hacia la salud. Bueno, generalmente nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué tenemos estas bajas entalpías? ¿Cómo se da este proceso, no, en el subsuelo? Bueno, generalmente este calor concentrado en el subsuelo se da más o menos de 5 a 10 kilómetros. Tenemos que tener una fuente de calor. La mayor parte de esta fuente de calor viene siendo una cámara magmática y lo que pasa simplemente es que este material o en el subsuelo va a estar conformado por una serie de fallas o estructuras que obviamente van a circular el agua por medio de este calor que genera el manto hacia la superficie y genera obviamente estas zonas geotérmicas. En este cuadrito de abajo se engloba este círculo a rojo en donde podemos ver que la mayor parte en México, estamos hablando más o menos de más de 3.000 manifestaciones de aguas termales en toda la República Mexicana y estamos viendo obviamente que son aguas de baja entalpía y por lo tanto en la mayor parte están encaminadas a los balnearios o a generar calor. ¿Qué queremos? Queremos aprovechar, como lo he dicho anteriormente, queremos aprovechar, queremos diversificar productos dentro de estos balnearios y obviamente también dignificar el agua termal para que realmente se dé su valor, como debe de ser. Bueno, en ¿qué será? Últimos años, hace 2, 3 años, se ha hecho un estudio muy fuerte acerca de las manifestaciones termales en la República Mexicana y se ha concentrado en lo que es la mesa central, en este círculo rojo, se ha concentrado una mayor cantidad de manifestación termal. No todas las manifestaciones termales son usadas, obviamente, en los balnearios. Pero la mayor parte, aproximadamente entre 1.000 y 1.500, están condicionados a los balnearios. Y por lo tanto, se tiene un potencial o un potencial en esta zona de la mesa central donde realmente se están haciendo los mayores estudios para poder conocer las características de estas aguas termales. Bueno, ¿qué pasa con el agua termal? Pues bueno, aquí tenemos un gráfico en donde tenemos las temperaturas en grados Fahrenheit y vemos un poquito la diversidad de productos que podemos obtener, obviamente, con las aguas termales, ¿no? De baja entalpía. Pero también tenemos energías de alta, como lo he dicho anteriormente, que se utiliza en México el 86%, perdón, para generar electricidad. Bueno, la diversificación es enorme. Podemos trabajar con el vapor, podemos trabajar con el agua, podemos trabajar con el microorganismo, pero generalmente cuando se trabaja con el agua, en México nada más este 14% se dedica nada más a recreación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los invernaderos? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la farmacéutica? ¿Qué pasa, por ejemplo, en las industrias? Bueno, queda un poquito desapegado. ¿Por qué? Porque no se ha diversificado el vapor del agua termal, no se ha diversificado
poco el agua del agua termal para poder obviamente dar diferentes productos en estas diferentes estructuras, ¿no? Tanto industriales, tanto farmacéutica, tanto alimenticia, etcétera. Bueno, generalmente el vapor del agua termal se utiliza para esterilizar, se utiliza para procesos industriales como cuáles, bueno, para generar la pulpa del papel, para el secado de la harina de pescado, para el secado de la madera, para el secado de productos agrícolas, el secado obviamente del pescado y últimamente para quitarle la sal al agua, desalación del agua del mar. En México tenemos varios estados de la República, por ejemplo en Baja California Sur, en donde hay muy poca disponibilidad de agua dulce, entonces lo que se está utilizando es por medio del vapor del agua termal, pues desalinar o desalación de esta agua del mar, ¿no? Y tener, obviamente, en las comunidades donde no hay agua potable, pues poder distribuir este tipo de agua. ¿Qué pasa con el uso doméstico? Bueno, también es algo importantísimo. Generalmente, en los lugares donde tenemos estas aguas termales, el vapor pues se queda perdido, ¿no? No se hace mucho caso de ello, pero se puede utilizar para calefacción, se puede utilizar para los invernaderos, etcétera. En el uso terapéutico también el vapor se utiliza, como bien lo dijo Mariela, sobre inhalaciones. Podemos utilizar equipos de aerosoles, de duchas nasales, duchas microlizadas, baños de vapores, sauna, etcétera. Y eso obviamente pues, nos va diversificando los productos dentro de lo que viene siendo el termalismo. Por otro lado, también en la acuacultura es muy poco los ejemplos que tenemos en México, en donde se puede utilizar este vapor para calentar estas pequeñas estructuras o albercas donde tenemos crustáceos o algas. También tampoco se ha utilizado para los invernaderos, en la horticultura, floricultura o en las incubadoras. Entonces, la diversidad que ofrece el agua termal es impresionante, sobre todo desde el punto de vista del vapor. Bueno, también lo comentó muy bien Marianela, que sabiendo las características químicas del agua termal, se puede obviamente conocer la concentración de ciertos elementos, sodio, calcio, cloro, sulfuros, bicarbonatos, etcétera, y de esa manera poder focalizar este tipo de agua a los diversos tratamientos, ¿no? Bien lo dijo Marianela, por ejemplo, si nosotros conocemos cuál es el tipo de agua que tenemos en nuestros balnearios, si es un agua sulfatada o clorurada, se puede entonces indicar hacia qué terapias se le puede dar, ¿no? Y cuál va a ser lo mejor para la salud de esta persona, ¿no? Por ejemplo, en las sulfatadas podemos nosotros tener o favorecen obviamente a las contracciones musculares, al tubo digestivo, etcétera, ¿no? Los cloruradas, por ejemplo, podemos utilizarla para procesos respiratorios y cutáneos. Las cálcicas puede ser utilizada como sedantes, como disminuidoras, obviamente, del sistema neuromuscular, etcétera. ¿A qué me refiero también a esto? Bueno, si los propietarios de los balnearios conocieran la característica física y química y microbiológica de sus aguas, toda esta, no solamente, perdón, la diversidad de dar la recreación, no, sino que podría diversificar sus productos para la salud, obviamente, de las personas, ¿no? Y de esa manera también aprovechar por el agua. México, ¿qué pasa con México? Bueno, México tiene casi la mayoría de estas aguas. En los diferentes estados de la República, en donde se ha podido hacer la caracterización física y química del agua, se ha podido observar que México cuenta con aguas o con centros de balnearios que tienen aguas sulfatadas, cloruradas, cálcicas, sulfuradas, bicarbonatadas, ferruginosas. Y además, otra cosa importante son las aguas con oligominerales. Eso realmente tiene México. Por lo tanto, es un mundo para la diversificación del agua termal. Bueno, eso es en cuanto al agua. Pero, ¿qué podemos decir en cuanto a los organismos o los microorganismos que viven en estas aguas termales? Bueno, generalmente todo tipo de agua, sin mencionar que es termal, presentan obviamente una serie de microorganismos porque obviamente pues viven ahí, ¿no? Pero las aguas termales específicamente viven unos organismos o microorganismos que se le llaman termófilos, es decir, son estos microorganismos que crecen obviamente a temperaturas pues arriba de los 65 grados centígrados y su crecimiento óptimo, es decir, donde ellos realmente se pueden desarrollar de una mejor manera es de los 70-80 grados centígrados hasta llegar a los 113. ¿Qué pasa
pasa con estos microorganismos? Bueno, en México tenemos balnearios cuyas temperaturas llegan hasta 120 grados centígrados, sobre todo aquí en Guanajuato, en donde la proliferación o la diversidad de estos organismos pues, es bastante alta. También tenemos aguas termales que tienen temperaturas de 45 grados, algunas llegan hasta 70 grados centígrados. De igual manera, ahí tenemos también la proliferación de estos organismos termófilos. Bueno, ¿por qué es importante el estudio de los organismos termófilos? Bueno, además porque viven a temperaturas bastante altas, podemos nosotros entender por qué se desarrollan ahí. ¿Por qué a temperaturas tan elevadas estos microorganismos pueden vivir, pueden subsistir? Por otro lado, también nos permite obviamente conocer cómo es la vida en nuestro planeta, ¿no? Cómo son los elementos que involucran para que estos organismos vivan y sobre todo en esos medios tan específicos. Y por otro lado, pues la importancia de la biotecnología. Por así decirlo, los microorganismos generalmente nos dan esta aplicación biotecnológica para muchos desarrollos, por ejemplo, ya sea en la industria alimenticia, que es una de las más importantes, y también para la industria farmacéutica. El conocer este tipo de microorganismos nos permite, obviamente, diversificar nuestros productos. Pero también, ojo, hay que tener un poco de cuidado. Hay microorganismos que pueden estar viviendo a 45 grados centígrados o a menos, y estos microorganismos pueden también afectar a la salud. Es decir, todas las aguas termales o cualquier tipo de agua debe de tener un análisis específico para que estos no vayan a tener algún problema o provocar algún problema en la salud. Por ejemplo, hoy en día, hace poco, se ha tenido bastantes manifestaciones de estas bacterias come cerebros. Estas bacterias come cerebros generalmente se encuentran en cuerpos de agua, cualquier tipo de cuerpo de agua, pero también en cuerpos de agua o en manantiales de aguas termales, es decir, aquellas que pueden tener una temperatura mayor de los 45 grados centígrados. Por lo tanto, el análisis de estos microorganismos es pero sumamente importantísimo para poder tener el control dentro de lo que viene siendo nuestro balneario. Bueno, ¿qué microorganismos tenemos termófilos en las aguas termales? Bueno, pues tenemos una gran diversidad. En serio, podemos encontrar desde bacterias, podemos encontrar desde cianobacterias y también podemos encontrar diatomeas. Generalmente tenemos microorganismos autóctonos, es decir, que están característicos obviamente de cada tipo de agua. Tiene que ver también la temperatura, el pH, sólidos disueltos que tenga, la conductividad eléctrica, y en función de estos parámetros físicos vamos a tener un dominio en este tipo de microorganismos. Tenemos bacterias heterótrofas, oligotróficas, tanto de los géneros de las pseudomonas, Bacillus, Micrococcus, Staphylococcus, Enterobacter, Acinetobacter y Antrobacter. Por lo tanto, tenemos este mundo de bacterias. Lo importante es que tenemos que encaminar nuestro estudio a poder ver aquellas que obviamente tengan un beneficio tanto a la salud como también a las aplicaciones biotecnológicas. Bueno, ¿dónde las encontramos? Bueno, generalmente tenemos cualquier manifestación termal y lo que sucede es que cuando el agua sobrepasa su nivel de la manifestación, entonces empieza a haber un escurrimiento de esa agua. Al haber ese escurrimiento hay un cambio de temperatura y entonces empieza a formarse unas carpetas, que le llaman carpetas microbianas, que presentan diferentes coloraciones. Algunas son de color café, otras son de color verde, y eso es un indicativo del tipo de microorganismo que contiene estas carpetas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, generalmente en estas carpetas microbianas podemos tener diferentes estructuras y en estas estructuras pues podemos observar diferentes capas en donde hay un dominio de cada una de ellas. Lo que se hace es recoger esta carpeta microbiana, se lleva al laboratorio y se estudia obviamente el tipo de microorganismos que se tiene. Y en función de ello es como podemos entonces nosotros dar esa aplicación. Bueno, ¿por qué tanta énfasis en los microorganismos? Bueno, además de porque es en norma, porque es una norma que se tiene que aplicar, que es la norma 127, también lo más importante es que en la aplicación de enzimas, los microorganismos termófilos, en este caso las bacterias, ayudan a una aceleración de las reacciones químicas, ayudándonos obviamente en la industria alimenticia, como viene siendo, por ejemplo, la formación de jarabes, de fructuosa en los alimentos, ¿no? Sobre todo en la panadería y en lo que viene siendo la industria de las bebidas. Otra de las aplicaciones que se tiene el estudio de
de estos microorganismos viene siendo en la industria textil. Generalmente las bacterias las utilizamos para producir fibras, ya sean naturales y sintéticas. Y también en la industria papelera para poder generar la celulosa. En la industria farmacéutica lo utilizamos también en lo que es la cosmética y también utilizamos también en la industria de biocombustibles. Es algo muy importante dentro de esta industria, lo que viene siendo las bacterias termófilas. Y bueno, como conclusión podemos decir que el uso de las aguas termales en nuestro país es de hace más de 4 siglos. El agua termal está enfocado en un 14% en lo que viene siendo los balnearios, pero como recreativo, mientras que el 86% de lo que se genera en las aguas termales viene siendo para la electricidad. La atención primaria de salud de nuestro país se propone que debe de incorporarse al termalismo. Hay que obviamente hacer una promoción, una prevención, tratamiento y rehabilitación integral en nuestros pacientes para poder mejorar obviamente su calidad de vida, ¿no? Por eso es importante la propuesta de que las aguas termales entren realmente como una atención primaria a la salud del país. Por otro lado, las aguas mineromedicinales son usadas para cualquier tipo de afecciones y esto puede ser tanto en la matriz de vapor, en agua y también en microorganismos. Por otro lado, el termalismo social es una alternativa para fomentar el turismo termal en el mundo rural mexicano y obviamente los microorganismos termófilos pues ofrecen una gran ventaja en los procesos biotecnológicos, gracias obviamente a su capacidad enzimática. Por otro lado, es importante potencializar el sector teletermal, aumentar y mejorar el servicio, ofrecer un producto integrado, ya que comprenda tratamientos termales, estancias, manutención y la posibilidad, obviamente, de llevar a cabo actividades culturales, sociales y deportivas. Hay que utilizar la energía de baja entalpía para la climatización de hoteles, viviendas y procesos industriales. Les agradezco mucho la invitación a este gran evento. Gracias. Hasta luego.